Vamos a hablar un poco acerca del hormigón, ¿sí? Bueno, hasta el momento el hormigón es el único material que conocemos y se utiliza para lo que son las construcciones civiles, ¿no? Entonces se hacen puentes de hormigón, se hacen edificios, incluso se hacen obras de arte, me refiero a cámaras, a desagües, drenajes y muchas otro tipo de cosas, toma de agua y demás en base al hormigón. Entonces el hormigón es algo esencial para lo que es la construcción, ¿sí? Entonces la ventaja del hormigón es de que este cuando se prepara puede ser fácilmente moldeado y acomodarse a las diferentes formas que se requieren. Entonces, eso es una gran ventaja. Bueno, ¿de qué está formado el hormigón? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuáles son los ingredientes básicos del concreto? Cemento, agregados y agua. ¿En qué? Bien, cementos agregados. Nos referimos con agregado a la grava y a la arena, ¿no? El agua. Y también para darle un toque especial al concreto, suele añadirse aditivos, ¿sí? Entonces, los aditivos dan ciertas propiedades particulares que a veces el hormigón requiere para poder acomodarse al tipo de obra o a las necesidades del momento, ¿sí? Así que es esencial también hablar acerca de los aditivos. Y es algo que vamos a ir hablando más adelante, ¿no? Bien, eso es con respecto que podríamos decir sobre el hormigón, ¿sí? Hablemos acerca del primer material que es de mucha importancia y es el cemento, ¿ya? Entonces, el cemento es un material muy antiguo, ¿ya? Es muy antiguo. Se cree que desde el tiempo de los griegos, los romanos, ya ellos utilizaban alguna variedad de cemento, utilizando greda, otro tipo de piedras trituradas, y al combinarlas con el agua, pues formaban esta mezcla que al endurecer hacía el concreto, ¿no? Era un concreto no como ahora, pero sí un concreto que tenía suficiente dureza como para sus propósitos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso es el famoso Coliseo romano, que está ahí en Italia, en Roma, que tiene muchos años, todavía sigue de pie, pero se ha utilizado como material principal el concreto, ¿no? El cemento, en realidad, es un material que tiene puzolana y prácticamente una especie de cal, ¿no? Al principio. ¿Alguien sabe lo que es la puzolana? ¿Se imaginan lo que es la puzolana? No. Es la ceniza volcánica, ¿ya? La ceniza volcánica, una especie de arcilla muy fina que tiene propiedades de hidratarse muy rápidamente y de absorber una gran cantidad de agua. Entonces, cuando las arcillas, los suelos finos absorben agua y se secan, tienden a formar estructuras, ya microestructuras, macroestructuras, y eso hace que tengan la cohesión que se requiere, lo que forma el concreto. Entonces, en un principio era puzolana mezclada con cal, ¿ya? Pero con el tiempo esa mezcla ha ido mejorando
y se empiezan a añadir otro tipo de calizas, magnetita y demás, pero al mismo tiempo se le añade la puzolana. Ustedes han visto que los cementos ahora vienen con la designación IP, ¿no ven? Entonces, ese P hace referencia a la puzolana. Hay el IP30, el IP40. Antes, mucho más antes, estoy hablando de poco más de 10 años atrás, venían los cementos I30, I40, y después venían los cementos IP. Entonces, con el tiempo se ha visto la necesidad de agregar puzolana al cemento. Uno, para darle mayores propiedades hidráulicas de secado más lento. Y también, en cierta forma, poder ahorrar cemento o clinker, ¿no? Que es uno de los principales componentes del cemento. ¿Sí? Entonces, la mezcla de estas calizas junto con la puzolana hace lo que es el cemento. Este es un material hidráulico, ¿ya? Tiene un proceso que cuando se mezcla con el agua y se amasa, empieza con un proceso que se llama fraguado y después termina con el proceso llamado endurecimiento. Entonces, no es lo mismo el fraguado que el endurecimiento. Entonces, el fraguado es un proceso que está antes del endurecimiento. ¿Ya? Entonces, el fraguado, cuando el cemento está empezando a fraguar, ya no es muy práctico el amasar. Entonces, mientras no esté amasado, mientras esté en estado de amasa, que es posible amasar, no está fraguando. Pero cuando empieza el fraguado, es cuando empieza a perder humedad y la mezcla empieza a formar estructuras, ahí empieza el fraguado. Y una vez que termina el fraguado, pues comienza lo que es el proceso de endurecimiento. A veces cuando empieza a endurecer, es sensible al tacto, es decir, que puedes marcarlo con la yema del dedo. Endura un poco más y ya es sensible a la uña. Endura más, ya ni siquiera la uña le hace daño, sino que cuando rayas con un clavo o una piedra, recién le hace algún efecto, y cuando termina de endurecer completamente, ya no le hace daño ni la piedra ni nada, ¿no? Es duro. Bueno, se cree que el concreto endurece o fragúa en unas 7 horas, ¿sí? Fragúa. Y el resto del tiempo es el endurecimiento. ¿Cuánto tiempo tarda el concreto en endurecer? ¿Alguien sabe? ¿Mm? 21 días, ¿no? ¿Sin qué? 28 días. 28 días, perdón. ¿No ve? Tanto tiempo, ¿no? En endurecer. Entonces, el fraguado se da en las primeras 7 horas y el endurecimiento a partir de las 7 horas hasta los 28 días. Entonces, cuando se rompen cilindros, se rompen hasta los 28 días, ¿no? Y se hacen curvas de compensación para saber cuánto es la resistencia que tiene el concreto, ¿no? Pero el principal elemento es el cemento, ¿sí? Entonces, el cemento es esencial. Ustedes han debido escuchar este término de Portland, ¿ya? Cuando se añade el cemento Portland, se refiere a que el clinker está pulverizado, el clinker es Portland, que está usualmente combinado con el sulfato de calcio, que le da algunas propiedades esenciales para que la mezcla pueda ser más dura, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos cemento Portland.
Ahora hablemos acerca de cómo se fabrica el cemento, ¿sí? Eh, Fíjense, el cemento se fabrica en base a la cal, la piedra caliza, ¿sí? A veces la piedra caliza tiene silicio, aluminio o magnesio. La magnetita, por ejemplo, es un buen ingrediente para el cemento y las margas, ¿no? Entonces, todos estos materiales lo que se hace es molerlos, ¿ya? Se los muele hasta el punto de que quedan hechos polvo y luego estos materiales son cocidos, ¿sí? A temperaturas muy altas, de tal forma de que no quede ningún tipo de rastro de agua. Ya el cemento está completamente seco. Si alguna vez han hurgado el cemento con la mano, ustedes ya han visto las consecuencias, ¿no? Rápidamente el cemento trata de absorber el agua de la mano y bueno, produce algunos efectos de secado, ¿no? Y se empieza a agrietar la mano, empieza a afectar y demás, ¿no? Entonces es porque el cemento no tiene nada de agua, sino que está preparado y listo como para absorber la mayor cantidad de humedad posible para empezar su proceso. Entonces es necesario de que el cemento esté completamente seco. Esa es la razón por la que cuando tú almacenas el cemento mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa? Si es que almacenas el cemento mucho tiempo, ¿qué pasa? Se Se endurece. endurece, Inge. Se endurece, ¿no? Se vuelve piedra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, se vuelve roca, ¿no? Empieza el proceso de volverse roca, absorbe humedad del ambiente y empieza su proceso de volverse roca, ¿no? ¿Sí? O también el mismo peso de otras bolsas que están encima hace que el material se compacte, se cristaliza y se vuelve roca, ¿no? Eso pasa con las arcillas, ¿no? De ahí vienen las rocas sedimentarias y demás. De ahí se vienen los fósiles y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí es que se forma el cemento, ¿no? De la molienda. Fíjense, utilizando la piedra caliza que contiene silicio y aluminio, estos se muelen, ¿ya? Se muelen y en primer lugar el cemento sale color blanco. Luego se utiliza este óxido ferroso, se lo muele y esto es el que le da el tono gris al cemento, ¿sí? Así que la mezcla de estos dos es lo que hace el cemento. Bien, entonces la extracción, pues se extrae la piedra caliza y eso, óxido de hierro y puzzolana. ¿De dónde extraen las piedras calizas y el yeso? Aquí en Cochabamba, ¿alguien sabe? ¿Dónde son estas vetas? Irpa, irpa. En Irpaipa, ¿no? También hay vetas de esta piedra caliza en Uxpa, ¿no? Sí, pero más es material puzolánico, ¿sí? Pero hay también este material aquí también en la entrada de Tapacarí, por ese lado, hay bastante piedra caliza, yeso y puzolana en Uxpa. Si alguien es de Punata, alguien es de Punata de aquí, Ruth, ¿tú? Sí, ¿Ustedes se han fijado en el cerro, el Tuti que le llaman? En un tiempo atrás estaban realizando excavaciones, ¿no? ¿Han visto? Todavía se ven, ¿no? Entonces, esa era una veta de puzolana,
que lo han paralizado por asuntos ambientales, ¿no? Pero por todo lado se encuentra la puzolana, la caliza y el yeso, que son los principales materiales para fabricar el cemento. Bien, habíamos dicho que primero esto se tritura, ¿ya? Entonces, hay chancadoras de bolas, chancadoras de martillo, que empiezan a agarrar la piedra bruta y una trituradora empieza a desmenuzarla en fragmentos que son de 1,5 centímetros a 15 centímetros, ¿sí? Luego este material que en primer lugar ha sido triturado pasa a una trituradora secundaria, donde se reduce a un tamaño mucho menor, 1,5 centímetros, ¿sí? Estos materiales son almacenados, son separados y después, bueno, se tienen separados estos 4 ingredientes: piedra caliza machacada, arcilla desmenuzada, óxido de hierro y yeso chancado, ¿no? Y todos estos son juntados, o sea, son dosificados y son molidos, ¿sí? Hasta convertirlos en este término llamado harina. ¿Ya? Entonces imagínense, ¿no? Se empieza a moler, hasta que todo se convierte en harina, ¿sí? Entonces, esto que ya está molido, eh, este polvo es almacenado en silos, que son una especie de tanques inmensos, donde están preparados para ser cocidos, ¿no? Bien. Ahí es donde entra este proceso que se llama calcinación. Entonces, fíjense, este material sale, es secado, tamizado, tiene que pasar el tamiz número 200. ¿Qué abertura tiene el tamiz número 200? ¿Qué es lo que separa el tamiz 200 según el ASTM? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la abertura? 0,075, ¿no ven? Y el tamiz 200 separa entre lo que es arena y lo que es Arcilla y limón. eso, limos y arcilla. Entonces, solamente se tiene que tener materiales finos para el cemento, porque ustedes han visto las partículas del cemento, es como harina, ¿no? Es tierra totalmente, ¿no? No tiene ni una partícula gruesa, ¿no? Y este material es mezclado con algunos aditivos y otros secretos de cocina de cada cementera, y es cocinado a una temperatura de 1450 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esta materia durante su calcinación sufre reacciones químicas junto con los aditivos y otros químicos más que le ponen, que ya es secreto de cada cementera. Y bueno, se forma el material llamado clinker, ¿sí? Entonces, el clinker que se forma sale del horno a una temperatura grande y entra a un enfriador donde se enfría hasta 80 grados centígrados, ¿no? Bien, posteriormente pasa a una chancadora y el clinker es transportado a un parque almacenatorio para su tratamiento en el siguiente proceso. Y ahí viene lo que es la molienda, ¿sí? Entonces se empieza a moler y ahí tenemos el resultado final, el cemento. Entonces primero se consiguen los materiales primas, se los chanca y se los almacena por separado. Estos son los 4 ingredientes principales, ¿no? Después viene la molienda,
se descarga la molienda a un tanque, de ahí va a un horno, de ahí va, aquí es donde se forma el clinker, pasa a un enfriador, se almacena el clinker, se lo mezcla con yeso y aquí se lo muele nuevamente y aquí se almacena el cemento. O sea, como verán, es una industria grande. No es algo que se puede hacer en casa, en el garaje, ¿no? Sino que es toda una industria para el proceso de fabricado del cemento. Y es importante que el cemento tiene que cumplir ciertos estándares, porque fíjense, la seguridad, la durabilidad y el buen funcionamiento de una obra depende de la buena calidad del cemento, porque cuando se calcula o se diseña una obra, se utiliza una resistencia característica a la compresión del concreto. Por ejemplo, 210, ¿no? Que es lo más clásico. Y toda la estructura se diseña a 210. Pero si el cemento falla, entonces no se alcanza esa resistencia y por lo tanto se pone en riesgo la seguridad de la obra. Ya por más de que se haya hecho un buen trabajo, pero estaba mal el cemento, entonces está en riesgo la seguridad. Así que no es tan sencillo como parece, sino que es un proceso donde tiene que salir un producto y ese producto tiene que ser testeado, tiene que ser probado para ver si es que cumple las especificaciones técnicas. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de ensayos que se hacen al cemento y estos ensayos nos muestran si el cemento tiene buena calidad o no. ¿Sí? Bueno, cuando viene ya el cemento, ustedes lo compran de una ferretería embolsado, ya dan por sentado de que está todo bien, ¿no? Porque ya ha cumplido normas y especificaciones técnicas. Pero ¿qué tal si el cemento ha sido guardado, ¿no? Mucho tiempo. Imagínense esta situación, ¿no? Uno de esos autos que transporta cemento se embarranca, ¿ya? Y se entra a un precipicio y todo eso, y derrama todo el cemento, ¿no? Entonces hay gente que recoge el cemento en saquillos y lo pone a la venta, ¿no? A un precio muy reducido con tal de poder rescatar algo, ¿no? Del costo del transporte, ¿no? Del cemento. Entonces, si lo compraríamos, podría servirnos ese cemento. ¿Hay algo que nos pueda garantizar que sirva ese cemento? Pues para eso necesitamos aprender los ensayos, ¿no? Bueno, si con ese cemento voy a hacer acerita, voy a hacer cordón de acera, elementos prefabricados como macetita, angelito, así, ¿no? Como decoración, entonces no habría problema, ¿no? Pero ¿qué tal si voy a vaciar columnas, vigas, losa con eso? Entonces tendría que asegurarme si lo barato me va a salir caro al final, ¿no? Entonces es necesario que nosotros conozcamos algunos ensayos que se hacen al cemento para estar convencidos si realmente está bien o está mal, ¿no? Lo que se pretende conseguir, ¿sí? Bien, aquí habla acerca del molido y acabado del cemento. Este dato es interesante. El clinker se muele junto con un 5 a 7% de yeso. O sea que no es tampoco mucho yeso que entra, ¿no? Sino apenas un 5 y 7%. Por eso el truco de mezclar cemento con yeso y hacer un montero es totalmente válido porque son materiales totalmente compatibles, ¿no? Entonces algunos mezclan cemento con yeso
para hacer reboques de pared y eso le da más fuerza, ¿no? A la pared, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se realiza los sistemas de control de calidad. Porque es bien importante que estas mezclas salgan bien y se pueda ofrecer cierta garantía, ¿no? Para que esto pueda funcionar. La norma boliviana establece diferentes niveles de control para muchas cosas, ¿ya? Entonces, quizás antes no han escuchado hablar nada acerca de normas bolivianas, pero hay norma boliviana para muchas cosas, para agua potable, alcantarillado, para hormigón, para cemento, para control y calidad y muchas otras cosas. Incluso hay de seguridad, bioseguridad y demás, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de las normas ISO y demás que son importantes para el control de calidad de los materiales. Bien, aquí está el proceso. Aquí están los 4 ingredientes principales que forman el cemento: caliza, arcilla, yeso, óxido ferroso. Esto está chancado con partículas tamaño de la grava o menos. Se muele, se convierte en polvo, se calcina y esto empieza a generar pelotitas del tamaño del huevo de una codorniz, de una nuez, así, ¿no? Y eso se lo mezcla con yeso y algunos aditivos secretos, se los muele y de ahí sale el cemento, ¿ya? Hablemos de la composición química del cemento. Entonces, el cemento prácticamente son materiales arcillosos, calizas. El aluminio y el silicio son los principales componentes de la arcilla. La cal es lo que le da la propiedad de hacer estructuras resistentes. Tiene algo venenoso como el azufre, el magnesio, el álcalis y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en su mayor parte es cal, ¿sí? La cal, después el sílice, son los principales elementos. El sílice está en las arcillas y es el principal componente para hacer vidrio también, ¿no? Entonces, todo esto en su mayor parte forma lo que es el cemento. Bien, aquí hay algunos eh, resultados de la combinación de este tipo de cosas. Cuando se forman los silicatos, se refiere a estructuras cristalinas, ¿ya? Pero no vamos a entrar en detalle eso. Aquí está explicando qué efecto producen los diferentes componentes. El silicato tricálcico le da resistencia inicial del cemento Portland, ¿ya? El silicato dicálcico, este es lo que le da el tiempo para fraguar, es lo que le da la resistencia después del proceso de fraguado. El aluminato tricálcico, este es el que desprende grandes cantidades de calor durante la hidratación, porque ustedes han visto que cuando el cemento empieza a endurecer, calienta, ¿no? Calienta y el responsable de esto es el aluminato tricálcico, ¿no? Y también está el ferroaluminato tetracálcico y bueno, es un producto que sirve como puente, entra simplemente como relleno y ayuda a bajar la temperatura para formar el clínker. ¿Sí? Entonces simplemente es un puente, algo que ayuda bastante, ¿no? Para tener una idea, es como que cuando alguien está soldando, a veces usa la crema de soldar que ayuda a que la temperatura de soldado pueda ser menos, ¿no? Entonces, algo así hace el ferroaluminato tetracálcico. Y la cal libre que se añade después en bajas cantidades
puede provocar expansión